¿Sabías que el participante más ruidoso de tu grupo focal puede estar fabricando datos falsos simplemente por el deseo de agradar al resto? Se llama deseabilidad social. Y si no sabes neutralizarla, tu tesis será un espejismo de consenso. En este video vamos a diseccionar la técnica del grupo focal, desde la selección estratégica de perfiles hasta la interpretación de los silencios y el lenguaje no verbal colectivo. Soy Luisa y tras años estructurando procesos de investigación complejos, he visto cómo un grupo mal moderado produce una ensalada de datos sin valor real. Hoy estableceremos una hoja de ruta quirúrgica. Primero, definiremos la arquitectura de la sinergia grupal. Segundo, analizaremos un laboratorio de casos sobre la percepción de marca. Y finalmente, te daré el protocolo exacto para moderar sin contaminar la muestra. Para que un grupo focal sea científico, debemos entender que nuestra unidad de análisis no es el individuo, sino la interacción. Es lo que en metodología llamamos el efecto sinergia. El grupo como un todo produce datos que ninguno de sus miembros aportaría por separado. No buscamos sumar opiniones individuales. Buscamos capturar el proceso de construcción social del significado. Aquí surge una distinción vital: la homogeneidad interna frente a la heterogeneidad externa. Para que el grupo fluya, los participantes deben compartir un terreno común, nivel socioeconómico, experiencia en el fenómeno o jerarquía similar para evitar el sesgo de autoridad. Si pones a un gerente y a su subordinado en la misma mesa, la jerarquía silenciará la verdad. La ciencia aquí reside en crear un ambiente donde la invariante fenomenológica, esa esencia del problema que todos reconocen pero nadie ha nombrado, pueda emerger de forma natural. Llevemos esto al laboratorio de caso. Imaginemos una investigación sobre el fracaso de una aplicación de salud mental en una corporación. Las encuestas decían que los empleados no tenían tiempo. Sin embargo, al ejecutar un grupo focal con mandos medios, observamos algo distinto. Al principio, todos mantenían el discurso oficial: estamos muy ocupados. Pero el moderador aplicó un silencio estratégico de 5 segundos tras una respuesta vacía. Una de las participantes rompió el hielo. No es el tiempo, es que si mi jefe ve que uso la aplicación de relajación, pensará que no tengo suficiente carga de trabajo. Ese fue el insight. La unidad de interacción reveló un patrón de miedo y vigilancia que la encuesta individual y privada no pudo detectar, porque el empleado no era consciente de que ese sentimiento era compartido por el colectivo. El grupo focal no solo nos dio el qué, sino el porqué sociológico del comportamiento. Para transitar de una simple charla grupal a una recolección de evidencia científica, debemos blindar el proceso mediante un protocolo que garantice la validez interna de los datos. No basta con moderar, hay que operar sobre la dinámica social con precisión de cirujano. Veamos el pilar 1, la arquitectura del guión, que es el embudo de convergencia. El guión de tópicos no es una lista de preguntas, es un diseño de flujo cognitivo. Aplicamos la estructura de embudo para gestionar la resistencia psicológica de los participantes. Veamos las diferentes fases. Fase de engagement, apertura. Realizas preguntas de baja carga emocional para establecer la norma grupal. En la fase exploración, que es el cuerpo, aquí introducimos la cuña de conflicto. No buscamos el acuerdo, buscamos la saturación teórica del tema. Y por último, las preguntas de salida, que es el cierre. Es el control de calidad final. Al preguntar ¿qué nos falta?, activamos la reflexión metacognitiva del grupo, permitiendo que surjan los hallazgos que el diseño original no previó. Veamos el pilar 2, la neutralización del líder dominante.
En todo grupo hay un macho alfa o una figura dominante que busca guiar la opinión ajena. A esto se le llama sesgo de autoridad o la presencia de un líder de opinión que puede inducir el group think, pensamiento de grupo, anulando la diversidad de la muestra. Tu intervención no debe ser censuradora, sino redistributiva. Utilizamos la técnica del encuadre. Cuando un participante domina, el moderador debe congelar ese discurso y abrir un puente hacia los perfiles periféricos. Al decir, esa es una perspectiva valiosa, ¿quién tiene una experiencia que camina en una dirección distinta? No solo buscas otra opinión, estás validando la disidencia como dato científico. Por último, el pilar 3, la semiótica de la no respuesta. Este es el análisis molecular. Aquí es donde se separa el tesista principiante del investigador de posgrado. En la transcripción, el silencio no es un vacío, es una unidad de evento con significado propio. Debes registrar la kinesia, o sea, los gestos, y la paralingüística, es decir, los tonos, las pausas. Si un participante contradice verbalmente lo que sus microexpresiones comunican, te encuentras ante una invariante fenomenológica de resistencia. El asentamiento rítmico de 7 personas mientras una habla es un indicador de consenso tácito. Una validación de la unidad de interacción que no requiere palabras para ser irrefutable. Dominar la dinámica es solo la mitad del trabajo. La verdadera magia ocurre cuando cruzas estos datos con otras fuentes. Pero, ¿cómo saber si lo que el grupo acordó es la verdad o solo una ilusión colectiva? Esto nos lleva al concepto de triangulación, que es el filtro de verdad de todo investigador. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Llegamos al punto crítico que separa una narrativa descriptiva de una investigación científica robusta, la triangulación. En los grupos focales existe un peligro latente, la ilusión del consenso. El grupo puede haber acordado algo simplemente para reducir la tensión interna, no porque sea una verdad fáctica. Para blindar tu defensa de tesis, no puedes confiar en una sola fuente. Debes aplicar una triangulación metodológica, intramétodo e intermétodo. La triangulación intramétodo. Comparamos las sesiones de diferentes grupos focales, por ejemplo, mandos medios contra operativos, para ver si los patrones de discurso se mantienen o si la jerarquía altera la invariante fenomenológica. La triangulación intermétodo. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. Cruzamos los hallazgos del grupo focal, que son percepciones sociales, con los datos de tu observación científica, que son conductas registradas, y con los resultados de escalas cuantitativas o encuestas. Si el grupo focal dice que existe alta motivación, pero tu observación registró una kinesia de apatía y tu encuesta muestra un alto ausentismo, has encontrado una disonancia metodológica. Esa contradicción no es un error, es tu hallazgo más valioso, es la brecha entre el discurso público y la realidad operativa. Finalmente, debemos ejercer la reflexibilidad epistemológica. Como investigadores, no somos espejos neutros, somos el instrumento de medición. Debes declarar tus propios sesgos. ¿Cómo influyó tu presencia o tu formación en la dirección del debate? Solo reconociendo nuestra subjetividad podemos alcanzar la objetividad científica. La triangulación es el filtro de verdad que convierte tu recolección de datos en una evidencia irrefutable. Sin ella, solo tienes anécdotas. Con ella, tienes una tesis blindada. Ya sabemos cómo extraer la verdad del grupo, pero ¿qué pasa cuando el fenómeno es tan sensible que nadie se atreve a hablar en público? ¿Cómo descendemos a la subjetividad pura del individuo? Eso nos lleva a la entrevista a profundidad y la fenomenología de Husserl, el tema de nuestra próxima masterclass.
No olvides suscribirte si buscas que tu investigación no solo sea aprobada, sino remarcable. Cuéntame, ¿has encontrado alguna vez contradicciones entre lo que la gente dice y lo que hace en tu trabajo de campo? Los leo.